Bueno, me agarró el viento, parece. Bueno. Buen día. Buenas. Buenos días. Bueno, aquí estamos nuevamente. Ahí veo varias caras. Hola, profe. Buenos días. Buenas. Ahí vi, ahora sí se subió una parte del Zoom del sábado, Ah, pero la sí. otra creo que no. ¿Puede ser? A ver dónde anda. A ver por dónde anda. Sí, una parte ahí miré que está subida, sí, porque la vi porque mi hija mandó un mensaje ahí abajo, escribió, no sé qué dice, claro. Ah, Haciendo comentarios. Nada, lo vi que estaba subido porque mi hija me mandó un mensajito diciéndome, mirá esto, miralo cuando lo puedas ver. Bueno, y ahí lo vi. ah, Bueno, nada, no importa. sí, En, pero la otra parte sí no se subió. Yo porque los sábados y domingos trabajo todo el día. A veces puedo llegar y que no haya cirugías y lo puedo escuchar, pero no me pasa. muy bien, perfecto. Entonces, Bueno, le busco la segunda parte, la verdad te busco la segunda parte, a ver de qué se trataba. No me acuerdo ni de qué bueno, habíamos hablado, pero sí, la buscamos. el sábado 30 es. Sí, sí, Ah, ¿de qué hablaron? Bueno. hablamos de infarto, creo que estamos hablando de infarto, pero no estoy seguro. Ahora estamos hablando de infarto, creo que estamos hablando de cardiopatía isquémica y de infarto, cosas por el estilo. Pero lo busco ahora Bueno, y me fijo si está bajada la segunda parte. Bueno, bueno, estábamos gracias. no hay por qué. Hablando de infarto, pero no me acuerdo qué estábamos diciendo del infarto. Pero en definitiva, lo que sí puedo contarles es que entonces para la aparición del infarto, eh, lo que tiene que producirse, lo que se produce habitualmente, o sea, cuáles son los motivos por los cuales se produce, o sea, el infarto se produce por una obstrucción de los vasos. Ah, sí, estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la obstrucción de los vasos, habíamos dicho que los vasos más afectados eran los que estaban cerca del endocardio, habíamos mostrado un dibujito de eso, sí. Y bueno, entonces lo que les cuento es que para que se produzca el infarto, lo que hay que hacer, lo que tiene que suceder es que se tiene que obstruir un vaso. Ahora, ¿qué es lo que obstruye un vaso coronario? En el caso del infarto del corazón, que es lo que estamos hablando, infarto del corazón, todo en el marco del infarto del miocardio. Ese infarto del miocardio, entonces, lo que va a pasar es que disminuye la irrigación del corazón al punto que las células que pueden estar sufriendo terminan por infartarse. Decíamos que un territorio se puede ir disminuyendo su irrigación y la célula entrar en isquemia sin necesidad de estar muerta, pero que esa isquemia podía transformarse en necrosis si la obstrucción, es decir, si la falta de llegada de nutrientes y oxígeno, principalmente oxígeno, se incrementaba. El desbalance, para que se produzca totalmente esa falta de oxígeno, está dado por una obstrucción vascular. Es decir, lo que va a pasar en los infartos es que hay una obstrucción vascular. ¿Qué es lo que genera la obstrucción vascular? La mayoría de los casos dijimos que era un trombo. El trombo puede ser un trombo local sobre una placa de ateroma. El mismo ejemplo, porque nosotros habíamos dicho que para las cardiopatías isquémicas, como esta, como el infarto, porque esto entraba dentro de cardiopatías isquémicas, para las cardiopatías isquémicas, la base del problema radicaba en una obstrucción fija. Bueno, efectivamente en el infarto hay una obstrucción fija. En el sitio de la obstrucción fija, entonces puede producirse un coágulo, un trombo, que es lo mismo que coágulo, pero dentro del vaso. Entonces puede producirse un trombo localmente sobre la placa que está produciendo la obstrucción fija. Esa es la causa más común. A veces puede pasar que el trombo se desarrolle en otro lugar y se desprenda una parte de ese trombo y se enclave en el sitio donde está la lesión. O sea que la obstrucción final va a estar determinada para ese caso, la obstrucción final va a estar determinada por una especie de agente externo a la placa,
un agente externo a la placa que termina enclavándose en ella. Es decir, que acá hago una placa en un vaso sanguíneo y produzco un enclavamiento de una estructura que no venía, que no estaba en la placa. En este caso, sería algo así como esto. Ahí, a ver si se entiende el dibujo. Entonces tengo una placa, este caso es una placa pequeña, ¿no es cierto? Pero tengo un émbolo, una estructura embólica, que puede ser de un trombo de otro lugar, que se desprendió formando un émbolo y se enclavó en este sitio donde había una pequeña obstrucción. Si no está la obstrucción, probablemente este émbolo se enclavara en otro sitio. Entonces, primera causa, dijimos que el émbolo, que se desarrollara un trombo local, que acá desarrolla un trombo local más pintado todavía. Profe, ¿el trombo puede estar, o sea, se puede ocasionar el trombo sin la presencia de una placa? Bueno, vamos así, primero. El trombo que se produce en la placa, sobre la placa. 2, el émbolo proveniente de un trombo. Ahora, el trombo ese, para ese caso particular del trombo que viene en forma de émbolo, para este que viene en forma de émbolo, que viene ahí circulando en forma de émbolo, para ese que viene como émbolo, ese émbolo que viene de un trombo de otro lado, ¿dónde se formó ese trombo? ¿En otra placa? Es la pregunta. Bueno, algunas veces sí, muchas veces sí. Otras veces no. ¿Puede formarse un trombo en cualquier lado? Sí. Cuando vimos coagulación, habíamos contado que cualquier circunstancia en la cual haya una exposición una causa que exponga la membrana basal, cualquier causa que erosione el endotelio, cualquier causa que estimule la agregación plaquetaria o la adhesión plaquetaria, cualquier circunstancia que, como un proceso inflamatorio, por ejemplo, cualquier circunstancia que estimulara la activación intrínseca del sistema de coagulación, cualquier circunstancia es pasible de generar un trombo. O sea, que el trombo, la forma en que se desarrolla, nosotros vimos trombosis justamente por ese motivo, para determinar que la trombosis no es una respuesta particular para este caso. O sea, cuando lo vimos como respuesta tisular. ¿De qué tejido? El tejido sangre. El trombosis es una respuesta tisular del tejido sangre. La sangre es tejido, es un tejido particular, especial, y ese tejido responde ante distintas noxas con esto que es la trombosis. O sea que la trombosis no tiene por qué ser necesariamente por esto. Por ejemplo, una persona que tiene varices en miembros inferiores, varices, un señor, una señora con varices. Bueno, de por sí, pero yo le voy a agregar un factor predisponente para que sea más fácil de entender, aunque eso podría suceder de forma espontánea, pero tiene varices, un señor, una señora, tiene que estar en cama por un tiempo, porque, no sé, porque tiene una neumonía y está acostado en la cama, y entonces como los vasos de los miembros inferiores están dilatados, ¿por qué? Porque tiene varices, entonces la sangre, cuando va retornando para el corazón, esa sangre está enlentecida y tiene como remolinos, porque es como si se formara un remanso en un río, es decir, las varices son dilataciones, entonces la sangre ahí no circula de forma laminar necesariamente, circula de forma laminar o turbulenta. Eso, en una persona que está acostada, sumado al enlentecimiento de la sangre, porque la sangre tiene una velocidad de circulación también para evitar la coagulación. Entonces, esas circunstancias, ese enlentecimiento, se traducen en activación de factores de la coagulación o adhesión plaquetaria con activación del sistema de coagulación. Es decir, el estar en una persona que tiene varices y está acostada un tiempo determinado, se le pueden producir trombos. Esos trombos
pueden quedarse localmente y obstruir una vena, trombosis venosa, o pueden desprenderse e ir a otro lugar. En el caso de las venas, el infarto lo producen en el pulmón, porque la sangre va a la aurícula derecha y de ahí a los pulmones, y entonces los vasos más chiquititos pulmonares de la arteria pulmonar son los que reciben esos trombos. Pero quiero decir con esto que para formar un trombo dentro de un vaso sanguíneo, las circunstancias son múltiples, no necesita haber una placa de ateroma. Para el caso del infarto pasa lo mismo, pero respecto a la asociación trombosis y oclusión, lo más común no es que venga el émbolo, sino que se produzca la trombosis local. ¿De acuerdo? También puede ser que los trombos se desprendan como émbolos, pero como parte del trombo, es decir, no hace falta que el trombo se desprenda todo completo, se desprende en pedazos. Pero bueno, pero repito, esos son los dos casos, pero el caso más común para esto es el caso de la lesión, de esta lesión, ¿correcto? Es decir, la lesión local, la producción de la lesión ¿Eso local. sería una trombosis local? Eso sería una trombosis local, claro. Eso sería una trombosis arterial, justamente, es una trombosis arterial, o una trombosis en la propia arteria, pero para estos casos hay un factor predisponente muy importante que es la placa de ateroma. Es decir, es la placa de ateroma el factor predisponente más importante. O sea que ahí cualquier circunstancia que sugiera la formación de coágulos, de un trombo, es un factor predisponente. Por ejemplo, el estado del vaso sanguíneo, independientemente de la placa, por ejemplo, en la diabetes. En la diabetes, el vaso sanguíneo está deteriorado, hay alteración de las proteínas que están en la pared del vaso sanguíneo, porque hay procesos de glicosilación enzimática, o sea, hay modificaciones de las proteínas de las paredes del vaso sanguíneo, y eso es un predisponente para que se activen los sistemas de coagulación. O las dislipidemias también son un factor de riesgo para que aumenten las placas de tamaño y cambien la forma, que ahora vamos a ver un cambio de forma que es significativo. O la fabricación de moléculas de adhesión por un proceso, por ejemplo, inflamatorio en otro lado. Entonces se fabrican moléculas de adhesión plaquetaria que sirven localmente para un proceso inflamatorio, pero que hay en la sangre, aumentan un poco en la sangre y pueden significar la adhesión plaquetaria también en la placa de ateroma de la arteria coronaria que va a producir esta lesión. O sea, hay distintas cosas que pueden, bueno, ser factores predisponentes. Con esto quiero decir, cualquier circunstancia que induzca la producción de un trombo sobre esa placa de ateroma es un factor predisponente o desencadenante, sería la palabra, desencadenante del trombo ese local. Los trombos, una vez que se forman, no necesariamente tienen que ocluir todo el vaso. El trombo puede ocluir una parte del vaso, fenómeno. O el trombo puede ocluir parte del vaso más significativa, pero ojo, porque en el momento en que se ponen en marcha los mecanismos de coagulación, también se ponen en marcha los mecanismos fibrinolíticos. Entonces, ¿qué pasaba en la coagulación? En la coagulación la coagulación terminaba o termina con la coagulación termina con la formación de un trombo, ¿no es cierto? Empieza con la adhesión plaquetaria, sigue con la agregación, ¿no es cierto? La consolidación del tampón hemostático, es decir, el proceso empieza con la adhesión de la plaqueta. ¿Y cómo termina? Todo esto ya lo habíamos contado. Termina con la formación de un coágulo. ¿De qué está hecho un coágulo? Un coágulo está hecho de proteína plasmática, principalmente la fibrina,
formando mallas y atrapando todos los elementos figurados de la sangre y proteína, o sea, todas las células de la sangre. Ahora, esa malla, ¿ve? Ahí la formo acá, de nuevo. La formo acá, le dejo un agujero para que veamos después algo. Entonces ahí está de vuelta, se va a formar la placa de nuevo. Esto es la formación de la placa, que pongo el dedo para que parezca, se vea la bola. Entonces la bola es el trombo que está formado. Pero en el momento en que se ponen en marcha los mecanismos de coagulación, también se ponen en marcha los mecanismos fibrinolíticos. Y mecanismo fibrinolítico, como dijimos, ¿de qué está hecho el trombo? De mallas de fibrina. Mallas de fibrina. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si son mallas de fibrina, los fibrinolíticos que fabrica el cuerpo tienden, la plasmina, tienden a diluir el trombo. Quiere decir que si el trombo, que en cualquier momento del trombo, puede pasar esto. ¿Qué pasó ahí? El trombo se convirtió en un asaltante, mire, parece. Ahora que lo miro, parece un señor con un pasamontañas. Ay, perdón, profe, estoy muy mareada. ¿Puedes explicar esta parte de vuelta? Sí, puedo. Vamos de vuelta. Entonces, gracias. Vamos a ir anotando para que quede más ordenado. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Ahí está. Entonces decimos. Infarto. ¿Cómo se produce el infarto? Se produce por obstrucción. ¿Obstrucción de qué? Obstrucción de un vaso coronario. Estamos hablando de infarto de miocardio. Vaso coronario. Para que se obstruya el vaso coronario, la obstrucción, tiene que haber algo que lo obstruya. ¿Qué puede obstruirlo? Puede obstruirlo un trombo o un émbolo. Hasta ahí vamos. Obstrucción del vaso coronario por trombo o por émbolo. Dos opciones. ¿Está bien? Puedo agregar una tercera opción que la voy a nombrar de nuevo, pero que la tercera opción en realidad la voy a poner de afuera. ¿Por qué? Porque no es el causante de la obstrucción, pero que puede afectar la obstrucción, que es el vasoespasmo. Entonces agrego a un costadito la palabra vasoespasmo, más vasoespasmo, como si fuera, ahí está, porque el vasoespasmo siempre va a haber algo de vasoespasmo, pero agrego el vasoespasmo. Ahora, ¿el vasoespasmo es lo que produce la obstrucción coronaria para que se produzca un infarto? Generalmente no, tendría que ser un vasoespasmo muy significativo. Por eso pongo, pero si hay un infarto asociado a un espasmo, si hay un trombo asociado a un espasmo, eso empeora la cosa. Pero por ahora me quedo con el concepto, infarto producido por obstrucción, producido por ¿quién? Por un trombo o por un émbolo. Pongo la palabra vasoespasmo al costado, porque el vasoespasmo puede, ¿qué es un vasoespasmo? Que el vaso hace esto. El vasoespasmo, ¿qué puede significar? Significar un empeoramiento de la situación producida por esta situación. Pero la situación es esta. El trombo, que es el colorado, tapó el vaso. O el émbolo tapó el vaso. Bien. Ahora, esa es la causa, es el trombo o émbolo. Pero esto se produce sobre una obstrucción fija. ¿Se entiende lo que digo? La obstrucción fija está representada por ¿qué cosa? Por la placa de ateroma. Por una placa previa de ateroma. O sea que un infarto en un paciente que no tiene placas de ateroma no es lo habitual que encontremos. A ver, pero lo que me pasa es que tengo la placa de ateroma, arriba se hace el émbolo y encima el vaso se contrae. Exacto. Es una mezcla hermosa para que pare de correr sangre. Para que pare la circulación de un sector del corazón y la sangre no llegue a las células y éstas se mueran.
Perfecto. ¿De acuerdo? Y lo que se muere del corazón no es todo, se muere solamente el territorio de irrigación del vaso sanguíneo que fue obstruido. ¿Se entiende? O sea que la muerte celular es posterior a la obstrucción. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Yo me imagino, a ver, el vasoespasmo son nada, ponerle unos pocos segunditos, o no creo que dure tanto. Sí, no, Entonces, esto son unos pocos segundos, ¿no? Entonces yo tengo un corazón donde hay un vasito que está obstruido y hay pocos segundos, y entonces ese territorio que tiene cada vez menos sangre desde ese vaso, igual se va perfundiendo por otros. Ponele, pero igualmente, ese vaso ponele que esté obstruido, si está irrigado por otros no hay problema, pero puede que no esté lo suficientemente irrigado por otros o que no lo esté directamente. Y que los constantes vasoespasmos hagan que, aunque no esté, se me vaya muriendo esa partecita. El vasoespasmo lo que te va a generar probablemente son dolores anginosos, te va a producir lo que lo vimos antes. Sí. Era una angina El inestable. dolorcito de pecho. ¿Se entiende? Un dolor de pecho. Como el espasmo generalmente dura, como bien decís, un tiempito, no alcanza a morirse generalmente el territorio. Generalmente, puede pasar, todo puede pasar. Pero generalmente eso es la angina de pecho. Sí. Ahora, cuando la obstrucción es muy grande, viene el vasoespasmo y está la obstrucción, por ahí el episodio dure más o se muera alguna celulita. Ahora, del vasoespasmo que hablo es de una obstrucción ya significativa en la que el vaso ya está Ponele más del 70% del vaso. por un trombo en ese momento, o por un trombo en ese ratito, digamos, y ya entonces ese vasoespasmo asociado empeora la situación. Perfecto. O sea, vino un émbolo, obstruyó prácticamente todo, y además se produjo vasoespasmo, y eso puede empeorar la situación. Pero lo que produce la muerte celular es la obstrucción de por sí, por eso está puesto a un costado. No es lo que produce la obstrucción, es lo que produce el infarto, no el vasoespasmo. El vasoespasmo puede empeorar esta situación de la obstrucción. ¿De acuerdo? Pero lo que produce la ¿puedo ver angina de pecho? La angina, claro, la angina se produciría, lo que dijimos las anginas el otro día, es cuando la obstrucción no es total. Pero si no hay placa, no puede haber angina de pecho. Y no, porque tanto angina de pecho como infarto, como la enfermedad coronaria crónica, son patologías que tienen como base, habíamos dicho, cuando hablamos de la generalidad, dijimos, como base tienen una obstrucción fija. Y esa obstrucción fija está representada por la placa. ¿Se entiende? O sea que lo que está produciendo inicialmente la predisposición a que pase esto es la placa de ateroma. Es la placa. Sí, yo eso lo entiendo, pero después también me hice mucho lío con lo que pasa con los fibrinolíticos. Ahí vamos. Pero entonces, hasta ahí estamos. ¿Cómo se va a producir la placa? Ahora, ¿cómo esto? Vamos con el émbolo, lo dejo aparte porque el émbolo puede ser cualquier cosa, porque el émbolo no dice que es otro trombo. Yo dije como ejemplo un trombo que se produce en otro lado y se produce una embolia, pero un émbolo en realidad podría ser por ejemplo, una colonia bacteriana, bacterias que se desprendieron, que estaban viviendo en otro lado y se desprendió un pedazo de colonias bacterianas y fueron a parar ahí. Embolia puede ser, por ejemplo, por grasa, embolia puede ser por no sé, distintas estructuras que pueden estar dentro del vaso y generar un émbolo, ¿no? Embolo no es sinónimo de trombo. ¿Está bien? Nosotros dijimos que para los infartos suele ser el trombo no suele ser bacteriano, suele ser un pedazo de coágulo, émbolo, un pedazo de coágulo, un pedazo de trombo que viene de otro lado. Pero me quedo con el concepto, repito, que el infarto está producido así, un trombo que se produce sobre una placa. Así funciona eso. Para que el trombo se produzca sobre la placa, analizo qué es un trombo. ¿De qué está hecho un trombo? Está hecho de fibrina, elementos figurados y etcétera. Perfecto. Fibrina más
elementos figurados más proteínas de la sangre. Eso lo podemos corroborar yendo a la carnicería. Vamos a la carnicería y miramos el piso del lado del carnicero o miramos el mostrador y vamos a ver que en algún lugar va a haber algún coagulito y alrededor de ese coágulo vamos a ver suero, vamos a ver un líquido transparentito, medio amarillito, medio como la miel, alrededor de la sangre. Ese liquidito que quedó es suero de la sangre que quedó cuando todos los elementos figurados y las proteínas quedaron atrapadas. Si analizo ese suero, voy a ver que tiene agua, minerales, alguna vitamina, es decir, lo que no quedó atrapado dentro del coágulo. Y lo otro que voy a ver en esa imagen, voy a ver el coágulo, que lo puedo levantar, decirle al carnicero, ¿esto? ¿Qué es esto? Y el carnicero me va a decir, es un coágulo, ¿no te das cuenta? Bueno, ese coágulo, ¿qué tiene? Tiene adentro proteínas de la sangre, elementos figurados, que vendrían a ser plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, y dentro de las proteínas de la sangre, la principal para formar el coágulo, la que hace la malla, que es la fibrina. O sea que el trombo va a estar hecho de fibrina, elementos figurados y proteínas de la sangre. Ese trombo que me produjo la obstrucción, que me produjo el infarto. ¿Está bien? Ahora, para que se forme ese trombo, tuvo que haber pasado lo que ya vimos cuando vimos la respuesta de los vasos sanguíneos. ¿Cuál era la respuesta? Nosotros vimos respuesta de los tejidos vascularizados, inflamación. Respuesta del sistema de inmunidad, respuesta inmune. Vimos respuesta de sangre como tejido vascular, y acá está, trombosis. Porque es una respuesta que produce la sangre ante una noxa supuestamente. Entonces, para que se forme el coágulo, tuvo que haber una cascada de coagulación y una aparición de la coagulación, es decir, tuvo que haberse coagulado la sangre para que se forme eso. Entonces, para que se forme eso, el coágulo, el trombo o coágulo es afuera de la sangre, trombo adentro yo lo digo indistinto, pero sabemos bien que trombo, hacemos referencia a trombo, cuando diga la palabra coágulo. Para que pase esto tiene que haber, lo primero que tiene que haber para que haya la coagulación, formación de tapón. Formación de tapón hemostático. Bien, luego de que se forma el tapón hemostático, se consolida el tapón y entonces aparece la formación del coágulo. Para que se forme el coágulo, entonces formación de tapón y formación del coágulo. Para que esto suceda, para que haya formación de coágulo, tiene que haber activación de cascada de coagulación. Entonces, pasé del tapón a la coagulación con activación de los sistemas de coagulación. ¿Está bien? ¿Por qué necesito activar los sistemas de coagulación? Porque los sistemas de coagulación, la cascada de coagulación, tiene como producto final la producción de fibrina. Y como el coágulo, está hecho con fibrina, para que haya pasaje de acá, que es del tapón hemostático, acá, que es el coágulo, necesito la fibrina. Y para que haya fibrina, tengo que activar los factores de coagulación. Porque si no, no puedo fabricar fibrina. Porque ya sabíamos que la fibrina se fabrica a partir de fibrinógeno por acción de la trombina. Y que la trombina, ¿sí?, se activa de la protrombinasa por factores que se activaron en la cascada de la coagulación, de forma intrínseca o extrínseca. ¿Hasta ahí se entiende? Es decir, activar coagulación, ¿para qué? Para obtener fibrina.
para obtener fibrina. ¿Para qué? Para que quede atrapada las plaquetas más el resto de los elementos figurados, formando el coágulo. O sea que para que se forme el coágulo, tengo que activar la cascada de coagulación. Bien, entonces voy de vuelta acá. Mi infarto se produce por obstrucción, una obstrucción por un trombo, sobre una lesión ya formada. El trombo, a su vez, está hecho de fibrina más elemento figurado de la sangre. Entonces, me voy al trombo. El trombo se formó primero por un tapón y luego se terminó de formar ese trombo cuando se activaron la cascada de coagulación que me dio origen a la fibrina. Formé el trombo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la plaqueta se adhiere? ¿Por qué se activa la cascada de coagulación? ¿Por qué se forma el tapón hemostático? El tapón hemostático está hecho de plaquetas. Está hecho de plaquetas. Entonces, vuelvo a lo mismo que decía antes. Cualquier circunstancia que me induzca la activación de las plaquetas, me puede producir un trombo. Lo mismo para el otro. Cualquier cosa que me active la cascada de coagulación, me puede producir un trombo. Esas dos circunstancias justo son las que están en la placa de ateroma. Es decir, la placa de ateroma representa una especie de, bueno, no una especie, no, es un factor totalmente predisponente para la activación del sistema de coagulación y para la adhesión plaquetaria. O sea que es como que ese es el lugar donde se puede producir el trombo. No es que se va a producir un trombo ahí por casualidad, sino que ya hay factores predisponentes determinados. ¿Por qué? Por la placa de ateroma. ¿Qué hace la placa de ateroma para ser un factor predisponente? Bueno, en primer término, se produce el endotelio, una activación endotelial sobre la placa de ateroma, que además ese endotelio se ve erosionado. Endotelio erosionado, ¿qué es un endotelio erosionado? Es un endotelio donde las células, que tienen que estar cubriendo toda la superficie del vaso, por ahí algunas están faltando, o están más adelgazadas, no están cumpliendo con su función de barrera. ¿Está bien? Eso es un endotelio erosionado. Es como erosionado, sería como si yo erosionara la pared, ¿no es cierto? Entonces la pared, ¿cómo se les ocurre que podría erosionar la pared primero? Si yo le digo, erosionen la pared, una pared, ¿cómo erosionarían la pared? ¿Qué usarían para erosionar una pared? Bien. Una lija. Por ejemplo. O agua a presión, o no sé, lo que quieran. ¿Y cuál es la consecuencia de pasar una lija? ¿Qué le pasa a la pared? Más finita la pared. Queda raspadita. Queda raspada. Se ve la parte de abajo, o sea, dejás de ver la pintura para empezar a ver lo que hay abajo. Empieza a verse lo que hay abajo. ¿Se entiende? Empieza a verse. En todos lados no. Y en todos lados yo pasé la lija y ya se ve todo abajo. No. Vas a tener que pasar bastante lija. Y ya cuando pase la lija completamente y se vea toda la pared, no vas a decir erosionado, vas a decir despintado. O vas a decir la pared está agujereada, o no sé, lo que quiera decir, de acuerdo a del lugar donde estemos. O sea que erosión es una lesión superficial que no da especificidad. No me está diciendo, ¿qué le pasó a la célula endotelial que está erosionado? No, bueno, está faltando alguna célula, y las células están por ahí más delgadas, o ya no cumplen la función de barrera. Eso es erosión del endotelio. Se erosiona. ¿Por qué? Por los factores que hay debajo en la placa. O sea que los factores que se liberan en esa placa, que no es, la placa no es una, ya dijimos el otro día, no es una estructura rígida, es una estructura como viviente, bueno, viviente por llamarle, es una estructura dinámica, esa es la palabra, es una estructura dinámica. La consecuencia del dinamismo de esa estructura incluye la alteración del endotelio, erosión del endotelio y activación del endotelio. Dos factores que a las plaquetas no le gustan, porque las plaquetas cuando pasan por ahí lo interpretan como que es un agujero en el vaso o algo que hay que cubrir. Y entonces las plaquetas se adhieren en ese lugar. No se adhieren por casualidad, tienen factores de adherencia que adhieren a la plaqueta.
¿Y qué son los factores de adherencia? Son en la superficie de la plaqueta, cuando pasa por estos sitios, la plaqueta empieza a expresar, se activa la plaqueta, y empieza a expresar moléculas de adhesión para el endotelio, que también las expresa. ¿Y por qué se activa la plaqueta? Por factores que se fabrican dentro de la placa y por factores que fabrica el propio endotelio. Motivo, entonces, ¿qué quiere decir esto? Con esto que estoy diciendo. Estoy diciendo, no es una casualidad que las plaquetas se unen ahí, no es una casualidad que está erosionado, no es el problema fue la placa de ateroma que estaba ahí. La placa generó la erosión, la activación, la exposición, ¿está bien? Entonces, la exposición de la membrana basal, es decir, se expone la membrana basal y eso también atrae las plaquetas. Entonces, no es una casualidad que se forme un trombo ahí. El trombo se formó porque hay algo que lo está induciendo a formar. Y además, la exposición de la membrana basal produce, por si esto fuera poco, activación de la cascada de coagulación por activación del factor tisular, o factor 3 de la cascada de coagulación, del mecanismo extrínseco, o sea, de la pared, y entonces tengo activación de factor 3, activación de las plaquetas, adhesión de las plaquetas. Bueno, la conclusión es que el trombo es una consecuencia casi natural de lo que estamos hablando. Es una consecuencia natural, no es una cosa rara. Se forma un trombo, entonces, cuando yo digo, se forma el trombo porque está la plaqueta, claro, ¿y cómo no? Entonces ustedes en su cabeza tienen que decir, ¿y cómo no se va a formar un trombo ahí? ¿Por qué? Y porque la plaqueta está causando trastornos en el endotelio y está causando generación está causando activación de factores de coagulación. Mecanismos que necesito, ¿para qué? Para que se forme primero el tapón hemostático, para que se forme el tapón, y luego para que se forme el coágulo. O sea que la erosión, ¿sí?, es un mecanismo por el cual se puede producir el trombo. Pero por si esto fuera poco, las placas también pueden romperse. O sea que tengo el mecanismo que tiene la producción del coágulo, está relacionado con que se erosione y el endotelio y se exponga a la membrana basal por un lado, que ya vimos que me lleva indefectiblemente a la formación de tapón y coágulo, o bien se me puede romper la placa. La placa de ateroma tiene una cobertura que está hecha de fibrina y colágeno, y eso le da una dureza. La placa es como un bubalú, es decir, tiene una porción superficial más dura, y adentro se produce el desarrollo, está el desarrollo del cúmulo de grasa, de células espumosas, de células, células inflamatorias, de detritos celulares, todo lo que habíamos contado con el ateroma. Bueno. La placa, usted dice que se puede romper por el endotelio que está erosionado. ¿Cómo repetimos? ¿Se puede romper por? ¿Por el endotelio erosionado? No, ese es otro. Entonces, formación de coágulo. ¿Por qué se inicia la formación del tapón hemostático y el coágulo? Y entonces digo, esto tiene un mecanismo que sería erosión. Entonces tengo así. Digo, mira, la placa, entonces, todo esto que era la formación del tapón hemostático y la coagulación, esto depende de que haya una erosión. La erosión induce a esto. La erosión. ¿Y la erosión quién la produce? La placa. ¿Por qué? Porque produce factores que estimulan el endotelio y lo activan, o porque forma factores que hacen que el endotelio se dañe y entonces desaparezcan células endoteliales, o lo que fuera. Conclusión, la placa, erosión, formación de tapón y coágulo. La placa también
puede activar directamente, como dice ahí, activación de factores de coagulación. Los puede activar directamente los factores que también conduce a lo mismo. Conclusión, la placa